Saludos, bienvenidos a esta clase número 41 de nuestro ciclo virtual del Calmecac Mexica de la Tenochcayot. El día de hoy, 16 de noviembre de 2025, que corresponde a un día mexica bajo el signo 2 Venado del mes o veintena Quecholi del año 5140 del signo 13 Casa, de acuerdo con el cómputo del tiempo y espacio que nos heredaron nuestros ancestros del México antiguo o del antiguo Anáhuac. Como adelanté en la publicación previa a esta transmisión, el día de hoy vamos a hablar acerca de los alimentos que nuestro amado país México eh, regaló y heredó al mundo, porque si bien es cierto que la cultura del Anáhuac, nuestra madre patria ancestral, es una de las culturas madres de la humanidad, no solamente eh, en el papel, sino en la realidad, puesto que del Anáhuac, de las culturas ancestrales mexicanas, el mundo entero, sin importar la latitud, sin importar el continente del que se trate, se benefició de aquí, de estas tierras, hoy llamadas América, y propiamente México. No solamente se extrajeron grandes conocimientos acerca de la astronomía, la matemática, el arte, la filosofía, las formas de organización social, sino también grandes avances médicos y sobre todo productos alimenticios que hoy por hoy pues son protagonistas, todos estos ingredientes y alimentos que el México antiguo cedió al mundo y del cual vamos a hablar en esta clase, justamente para que nosotros, los mexicanos y el público en general, pues entendamos que nuestra cultura madre del Anáhuac no solamente es una cultura madre, sino que es una de las culturas benefactoras de la humanidad. Eh, Muy bien, pues para comenzar esta clase al respecto de los alimentos que México dio al mundo, pues qué mejor ejemplo que comenzar con el maíz. El maíz, que como ya hemos comentado en otras clases, el maíz, este gran invento humano, este gran logro científico, genetista, legado de nuestros ancestros, este gran portento del ingenio y la ciencia humana, que fue concebido hace 8000 años, pues hoy por hoy es el alimento que más se cosecha y que más se consume en el mundo, por encima del trigo, por encima del arroz. En una clase previa, recordarán, estuvimos hablando acerca del tipo de alimentación que nuestros ancestros mexicas tenían, el tipo de legumbres, frutas, semillas, raíces, flores, especies animales que nuestros ancestros servían en sus mesas allá en los tiempos de la antigua Tenochtitlan. Pues ahora vamos a hablar de los alimentos que México le enseñó a comer a los pueblos del mundo. Y dentro de esa vasta lista de la cual vamos a hablar hoy, pues a la cabeza está el maíz. El maíz prácticamente se come en todas partes del ancho orbe. Prácticamente no existe un solo país del mundo que no consuma maíz en cualquier presentación, desde el grano en forma de cereal hasta en sus formas nixtamalizadas para crear todo tipo de frituras, incluso
o lo que hoy llamamos los snacks. Muy bien, pues bueno, junto con el maíz hay otros 30, al menos, otros 30 alimentos que México dio al mundo. Y el día de hoy vamos a hablar de cada uno de ellos, vamos a dar una pequeña reseña, eh, sin omitir pues los detalles más importantes, ¿verdad? Bueno, pues si bien es cierto que la comida mexicana es una de las comidas más reconocidas, más aplaudidas internacionalmente, e incluso es considerada la cocina mexicana un patrimonio de la humanidad por la gran diversidad, la gran riqueza y lo muy nutritivo y sano de los platillos que aquí se han generado en estas tierras mexicanas. Si bien es cierto que la gran componente de nuestra cocina mexicana pues viene del México antiguo, del México prehispánico, como también se le nombra, eh, pues también, haciendo honores a la verdad, muchos ingredientes, alimentos, pues llegaron a estas tierras en barco con la llegada de los colonos europeos. De ese modo, México, nuestros ancestros, lograron potenciar, lograron perfeccionar, lograron acrecentar su ya de por sí muy rica y vasta gastronomía azteca, hasta convertir en pues aquella gran obra culinaria, legado de la náhuac, en la alta cocina mexicana, que hoy por hoy, como ya comenté, es una de las cocinas o gastronomías más importantes a nivel internacional. Pero también está la otra cara de la moneda. Es gracias a México y todo este tipo de alimentos que nuestros ancestros domesticaron, perfeccionaron, cultivaron, enriquecieron durante miles de años, que muchas de las cocinas también más renombradas y más importantes del mundo, pues han tomado ingredientes mexicanos, ¿no? Comida de nuestros padres aztecas, para a su vez enriquecer y acrecentar sus comidas regionales. En pocas palabras, ¿qué sería de la pizza italiana sin el tomate azteca, sin el tomatl, este fruto que pues es oriundo de estas tierras que nuestros ancestros mexicas cultivaron y domesticaron? Pues este mismo tomate es el que fue llevado a Europa y que hoy por hoy es uno de los ingredientes más importantes de la cocina europea. Y qué mejor ejemplo que la pizza, o la pizza, como algunos también la pronuncian. La pizza italiana simple y sencillamente no sería posible sin el tomate mexicano. Otro ejemplo, ¿qué sería de la repostería francesa, eh, o de la repostería en general de, de, de los países europeos sin el chocolate o sin el cacao y la vainilla mexicana? Si bien es cierto, el chocolate que actualmente comemos en estas barras, en esa presentación de caramelo, por decirlo de alguna manera, es una mezcla del chocolatl, esta bebida con base en el cacao que nuestros ancestros consumían, y con productos lácteos y algunos pues, refinamientos de la cocina europea. Pero es indudable que sin el cacao, sin el chocolatl azteca, el actual chocolate y la repostería mundial que usa al chocolate como postre, pues no sería posible. Lo mismo la vainilla. La vainilla, que es otro alimento que México dio al mundo, pues hoy por hoy es uno de los pilares de la repostería mundial. Otro ejemplo, pues ya comentado, el maíz. El maíz, pues en Estados Unidos, que todos los días millones de estadounidenses
desayunan cereal inflado con base en el maíz, que diariamente en los restaurantes y en las casas estadounidenses se comen snacks, totopos, palomitas de maíz. Pues nada de eso sería posible sin el maíz de nuestros padres aztecas. De hecho, aquí valdría la pena comentar que estas palomitas de maíz, estas mismas palomitas que nosotros degustamos en el cine, como golosina, como aperitivo, eh, este alimento, que hoy por hoy pues es uno de los favoritos en cualquier parte del mundo, estas palomitas de maíz son un invento de nuestros ancestros mexicas. Quizás pocos saben, pero durante una de las fiestas más sagradas de Tenochtitlan, cuyo nombre era Toxcat, que es la fiesta del paso cenital solar, es una fiesta que se realizaba y que se sigue realizando a mediados de mayo, cuando el sol alcanza el cenit del cielo, en la latitud de la Ciudad de México, que es a mitad de mayo. Bueno, nuestros ancestros mexicas, durante esa gran ceremonia de Toxcat, en honor a Huitzilopochtli y Tezcatlipoca, nuestros dioses del cielo diurno y nocturno, elaboraban collares con maíz reventado, maíz tostado, o que hoy conocemos como palomitas de maíz. Y durante esa fiesta, todos los asistentes, los habitantes de Tenochtitlan, pues utilizaban estos collares, ¿no? Collares hechos de palomitas de maíz, y con ellos festejaban y danzaban, y al final se ofrendaban estos collares al fuego, y algunos pues los consumían como golosina. Estos collares de palomitas de maíz llevaban por nombre momochitl, también se les nombraba como Isquizochis Tezcat, que es básicamente el nombre ceremonial y el nombre de uso común para nombrar este tipo de collares. Pues sí, en efecto, una de las golosinas y alimentos favoritos en Tenochtitlan eran las palomitas de maíz. Y los ancestros las elaboraban aventando esos granos que ya no eran aptos para la siembra a las lumbreras o a las cenizas de esas fogatas en los templos, y el calor aún permanente en las cenizas pues hacía que reventaran esos granos de maíz y se convirtieran en esas palomitas. Entonces, ese es un claro ejemplo de lo que estoy comentando. Mucha de la comida que hoy en día es muy popular en el mundo tiene un origen mexicano, tiene un origen mexica. Pero bueno, entonces al margen de esto que acabo de comentar, del uso del tomate, indispensable para la pizza italiana, del uso del chocolate y la vainilla, del cacao propiamente, para la repostería europea en particular, y el uso del maíz para todo este tipo de golosinas y snacks que consumen diariamente los estadounidenses, pues se le suma otros alimentos como el aguacate, que hoy por hoy es uno de los aditamentos, uno de los complementos infaltables en mucha de la dieta pues de las poblaciones de diferentes países, que agregan el aguacate a sus ensaladas, a sus guisos, y que pues es altamente demandado, ¿no?, en mercados como Estados Unidos o la propia Europa. Pero bueno, entonces con esta introducción, que espero haya aclarado el panorama y abierto pues la percepción de todos ustedes para entrar en cada uno de los alimentos ya propiamente enlistados, que yo identifiqué. Al menos son, junto con el maíz, otros 30 alimentos que México dio al mundo y cuya reseña vamos a leer. Pues espero que en casa, las personas que están aquí amablemente viendo esta transmisión, pues tengan en cuenta
que nuestros ancestros no solamente comían por el gusto y placer que es deleitarse con los diferentes sabores de la naturaleza, sino que nuestros ancestros veían su comida como una medicina, ¿no? Más allá del sabor, nuestros ancestros gustaban de sus alimentos porque sabían que eran sanos, porque sabían que les hacía bien para su cuerpo. Y bajo esa misma consigna, creo que deberíamos reeducar al mundo de hoy, porque si bien es cierto que México recibió muchos muy buenos alimentos que llegaron en barco, que llegaron de otros continentes durante el encuentro de lo que fue la época virreinal, el mexicano siempre les ha dado un uso sabio a esos alimentos. Eh, y creo que es parte de nuestra obligación como mexicanos seguir manteniendo esa cocina saludable, esa gastronomía sabia, nutritiva y reparadora, restauradora del cuerpo, y evitar esos usos innecesarios e incluso eh, perjudiciales que se le da a la comida en forma de comida chatarra. Esto creo que debería ser ya un tema eh, pues de primera prioridad, porque nuestros ancestros estaban conscientes que nosotros pues al ingerir alimentos que potencian el cuerpo, en automático el espíritu y la mente están aptas, ¿no? Aptas para desarrollarse y para cumplir su función aquí en la Tierra. Bueno, por orden alfabético voy a ir hablando acerca de estos 30 alimentos que junto con el maíz son pues eh, orgullo, orgullo de todos los mexicanos y que hoy por hoy pues se consumen en las diferentes cocinas a lo largo y ancho del mundo. Este primer alimento en la lista que voy a pronunciar es el achiote. Este achiote es una especie de arbolito. Nuestros ancestros mexicas siempre tenían uno de estos a la entrada de sus hogares, este achiote. Y de acuerdo a las fuentes, se dice que pues la forma en la que nuestros ancestros preparaban el achiote era remojando sus granillos, lavándolos, hasta que se les despegara una sustancia colorada con la que estaban cubiertos. De ese modo quedaban completamente blancos y el agua que se teñía de esta del lavado de estas semillitas se ponía a cocer en el fuego hasta darle en su punto y así hacer un rico caldo, ¿no? Este achiote fue utilizado durante el virreinato de la Nueva España en las cocinas mexicanas, en las cocinas de los habitantes ancestros directos nuestros, y también pues los españoles propiamente entendieron la importancia de este ingrediente para dar ese sabor a los caldos, para darle esa consistencia a todos los guisos que nuestros ancestros indígenas y novohispanos cocinaban en la época virreinal. El siguiente alimento, que ya me adelanté y lo mencioné en parte, es el aguacate. El aguacate, como saben, pues viene de un árbol, ¿no? Cuya hoja es ancha, semejante a la de un laurel. Pues este fruto, el aguacate, que tiene en su centro un gran hueso o una gran semilla, casi tan grande como el propio fruto, y pues su textura es mantequillosa, ¿no? Aunque no tiene jugo, es suave, ¿no? Al paladar, es una es agradable al paladar y pues hoy por hoy es utilizado, como ya comenté, en ensaladas, ¿no? En forma de batidos, ¿no?
También se utiliza sobre todo en México para complementar comida del mar, mariscos, en fin. Se sabe que el aguacate es un superalimento, ¿no? Previene muchos tipos de enfermedades cardiovasculares y también se utilizaba, nuestros ancestros utilizaban el aguacate para untárselo en la piel porque tiene propiedades regenerativas, tipos de sarnas, ¿no? Piñas, se curaban untándose aguacate. Bueno, el siguiente ingrediente, alimento que México heredó al mundo, es uno de los más utilizados también aquí en México y se trata del amaranto. El amaranto, hay muchas especies silvestres y también domesticadas de este, vamos a llamarle arbustito, que es el amaranto, que también se le conoce con el nombre de huautli o huauquitl, porque el amaranto pertenece a lo que nuestros ancestros llamaban las hierbas de la milpa o comúnmente llamadas quelites. Cuando nuestros ancestros en sus labores de mantener la milpa, donde estaba sembrado el maíz, el chile, la calabaza, pues notaron que dentro de la convivencia y la comunidad vegetal que se generaba, brotaban ciertas hierbas. A toda esta gran variedad de hierbas, que al menos son 30 diferentes tipos, una de ellas pues es el amaranto. Por eso también pues lleva este nombre de quilitl, que se refiere pues justamente al género de los quelites. De acuerdo a las fuentes, esta hortaliza también se comía cocida, ¿no? Hoy en día pues sabemos que con el amaranto hacemos dulces, golosinas, que en México llamamos con el nombre de alegrías, estas barras, ¿no? Estas barras de amaranto, apelmazadas con miel de abeja, en algunos lugares con miel de maguey, y que se presenta en barras, ¿no? Esta golosina, este alimento, es muy popular en México, prácticamente se puede encontrar en cualquier ciudad del país. Acá en la Ciudad de México encontrar barras de amaranto, prácticamente cualquier esquina, en cualquier tienda. Pero en el mundo el amaranto pues se utiliza para hacer barras nutritivas, ¿no? De estas barras de cereales, comida del tipo naturista, en fin, tiene muchos usos. También se usa para espolvorear, ¿no? El amaranto para espolvorear algunos postres, pasteles, en fin, tiene muchos usos el amaranto. Otro alimento que México heredó al mundo es el cacahuate, ¿no? Este cacahuate, pues que viene pues también de las zonas tropicales del Caribe, pero también de la tierra mexicana, que tiene también el nombre llamado de maní, ¿no? En algunos lugares así también se le conoce como el maní, que es el tlalcacahuatl, su nombre originario. Este tlalcacahuatl, pues es una semilla propiamente, muy apetecible, ¿no? Su gusto pues es entre dulce y salado, ¿no? Actualmente pues en muchas partes del mundo el cacahuate también es utilizado para pues este tipo de, de desayunos muy acostumbrados, de la granola, ¿no? De todo esto que es parte pues de la dieta vegana propiamente. El cacahuate también se puede utilizar para crear golosinas, postres. Acá en México puede ser consumido tanto en forma salada, ¿no? Cacahuates salados, como cacahuates endulzados, acaramelados, o incluso como botanas, ¿no? Combinadas con ciertos chiles, con ajo,
Es una botana muy recurrente en los restaurantes, en los bares, acá en México, y también pues en lugares propiamente de Europa. Muy bien. El siguiente alimento que México heredó al mundo, que ya lo comenté al inicio de esta transmisión, es el cacao, ¿no? Este cacao, que su nombre correcto es Cacahuaquihuit, eh, pues es el precursor del actual chocolate. El chocolate que, como ya comenté, que es una invención compartida entre la cocina de la Nueva España, aquí en tierras mexicanas, con la cocina europea y nuestra cocina ancestral azteca. Nuestros ancestros, los mexicas de aquel entonces, utilizaban el cacao para elaborar una bebida caliente llamada Xocotl. Esta bebida Xocotl, pues propiamente era una bebida amargosa, también se le agregaba chile, no era propiamente algo dulce como hoy en día es la norma. Sin embargo, esta bebida, la función era, tenía funciones de estimulantes. La bebían los antiguos señores de la náhuac para reanimar ánimos, valga la expresión, para elevar el nivel de actividad mental por sus propiedades estimulantes. Los propios españoles o castellanos, al darse cuenta de las bondades de esta bebida del chocolatl, que era muy solicitada, era muy recurrente encontrarla durante los banquetes del Huaytlatoani Moctezuma, eh, pues notaron que era una bebida con una connotación también sagrada. Se cuenta que era servida en pequeñas vasijas y que era colada o que era vertida desde algunas ollas o vasijas mayores a una altura mayor a la de una persona, y la caída precipitada de este líquido creaba una espuma. Por eso esta bebida chocolatl era una bebida espumosa. Hoy en día, esa costumbre de servir el chocolate en muchas de las cocinas mexicanas, en restaurantes mexicanos, se conserva esa costumbre de elevar la vasija de la olla o el recipiente en el que se calienta la bebida y dejarlo caer desde una altura considerable hacia la taza o el tazón para crear espuma. Bueno, esa costumbre viene heredada desde la antigua Tenochtitlan, y si mal no tengo el dato, por allá hay algunos códices, algunos dibujos donde se ven algunas cocineras indígenas justamente en esa postura, sirviendo el chocolate sobre vasijas depositadas en el piso. Pero bueno, el chocolate actual, que ya pues es esta barra con elementos lácteos, ¿no? Es decir, con leche de vaca y estas fórmulas que se produjeron en Europa, la combinación del cacao con la leche y otros elementos, dio pie a la actual golosina del chocolate, que es esta barra de cacao, evidentemente, pero con sabor dulce y lechoso. Entonces, pero el antecedente, como ya lo he dejado en evidencia, pues es justamente la utilización, el cultivo, la domesticación y el enriquecimiento del cacao desde la época prehispánica. Muy bien. El siguiente alimento que México heredó al mundo es la calabaza, ¿no? Esta calabaza o tlalayotli, también como se le conocía, esta raíz, cuya raíz es fibrosa, cilíndrica, ¿no? Alargada. Esta calabaza, este fruto de la tierra, pues tiene muchas aplicaciones en la gastronomía mundial. Nuestros ancestros identificaban gran variedad de calabazas,
algunas más pequeñas, algunas más abultadas, ¿no? Hoy en día, pues la calabaza es uno de los ingredientes infaltables en los caldos, ¿no? En los guisos mexicanos. Su semilla, la semilla de calabaza, es un potente alimento, ¿no? Tiene grandes propiedades curativas, también es un excelente eh, paliativo contra infecciones gastrointestinales producidas por parásitos. En fin, la calabaza es parte también de las semillas sagradas de la milpa azteca, que como ya comenté en otras clases, las 7 semillas sagradas eh, de la milpa azteca, que son las 7 serpientes o las 7 energías de la diosa Chicomecoatl, pues una de esas semillas sagradas es justamente la calabaza. Porque la calabaza, junto con el maíz, junto con el frijol y junto con estas otras 7 semillas hermanas, pues son las que dan vida y esa armonía al cultivo de la milpa azteca, donde intervienen diferentes especies vegetales que en simbiosis se ayudan a crecer, como claro ejemplo, pues el frijol, que es una enredadera, pues se va sosteniendo del tallo del maíz y el nitrógeno producido es consumido a su vez por la planta del maíz para crear la espiga. Todo esto pues ya lo he comentado en otras clases, pero viene muy bien a colación recordarlo porque estamos hablando justamente de la calabaza, que tiene muchas funciones benéficas durante el proceso de la milpa, del crecimiento de la milpa azteca, ¿no? Hoy en día, pues la calabaza inclusive es utilizada para fines festivos, ¿no? Eh, quienes de nosotros no hemos preparado en nuestros hogares acá en México el dulce de calabaza, tan recurrido en la época de las fiestas de Día de Muertos, ¿no? Incluso en el vecino país de Estados Unidos, pues la calabaza ha venido adaptando también pues a las festividades pues del Halloween, aunque pues de Europa pues vienen algunas especies. Sin embargo, la calabaza mexicana pues es muy identificable, ¿no? Precisamente por esas semillas tan particulares que tiene, eh, y que ya comenté pues tienen grandes propiedades curativas. El otro alimento que México heredó al mundo es el camote. El camote tal cual es una raíz, al igual que la calabaza. El camote se prepara en guisos dulces durante las fiestas del Día de Muertos, ¿no? Sin embargo, pues la calabaza, perdón, el camote, que viene del término náhuatl camotli, ¿no? También los ancestros la comían cruda, esta raíz, este tubérculo, ¿no? Cruda y también asado, ¿no? El camote, pues, sirve de sustento también, no solamente para la vida humana, sino para diferentes especies animales, ¿no? Que arribaban a los huertos, a los sembradíos mexicas, para rascar la tierra y encontrar estas raíces nutritivas que hoy conocemos con el nombre de camote. El siguiente alimento que México heredó al mundo es el capulín. Este capulín, que es esta especie de fruto diminuto, ¿no? Que brota de los árboles, que llevan justamente ese nombre de capulín, es semejante a los cerezos, ¿no? Eh, el capulín, pues, tiene muchos usos en la comida mexicana. También, pues, es utilizado en ciertas gastronomías mediterráneas, ¿no? Llevadas estos productos a, a Europa, pues dieron pie a usos de diferentes índoles. Otro alimento que México heredó al mundo es el chayote. Este chayote, que es pues una especie también de fruto con una textura espinosa, ¿no? Ciertamente que está revestida
de estos filamentos que asemejan espinas. Este chayote se hace también en caldos, ¿no? Tiene su interior es muy suave, ¿no? Pero guarda consistencia a altas temperaturas. Es muy utilizado en caldos, donde se les agrega pues jitomate, se le agrega sal, ¿no? Algunos pimientos o chiles, ¿no? Entonces pues incluso dentro de la pues el léxico popular o coloquial, el chayote pues es utilizado pues de manera, vamos a decirlo así, cómica, para frases muy mexicanas como parir chayotes, ¿no? El parir chayotes, dentro del vocabulario popular mexicano, esta expresión pues significa poner en dificultad o en aprieto a una persona. Ponerlo a parir chayotes, en sentido figurado, pues hace referencia al esfuerzo que significaría eh, pues justamente eso, el hacer pasar por el cuerpo humano pues este fruto lleno de un revestimiento espinoso, ¿no? Entonces, pues hasta en esa parte, el mexicano de toda la vida no desaprovecha nada en las cosas que la madre tierra nos brinda, porque hasta para bromas el ingenio mexicano está a la orden del día y hasta los alimentos no escapan de ello. Bueno, el siguiente alimento que México dio al mundo es la chía. Esta chía es una pequeña semillita, ¿no? Que viene de una planta cuyo tallo es cuadrangular, muy alargado. Esta chía se utiliza también en bebidas energéticas, ¿no? El agua de chía, muy común entre los mexicas, eh, se utilizaba pues como agua de día, ¿no? Pero también era un agua que se utilizaba para soportar las fatigas por las grandes caminatas, los grandes esfuerzos. Se dice que incluso los ejércitos mexicas, cuando marchaban a tierras distantes, llevaban saquillos, obviamente de maíz, de chiles, pero siempre llevaban chía, porque la chía, pues justamente, pues tiene esa propiedad de ayudar como paliativo contra la fatiga, además de ser una semilla que al ser eh, utilizada para bebidas, pues les da un sabor muy rico y pues es nutritivo. Este chintzontzotlaloli, que es justamente el nombre que también se le daba a este alimento llamado chía. Otro alimento que México dio al mundo es el chico zapote, ¿no? Este chico zapote, que es el zapotl, ¿no? Que también hemos comentado en las clases en las que hablamos acerca de la gastronomía azteca. Sin embargo, pues este chico zapote pues también ha sido llevado a otras partes del mundo. Cochzapotl, el nombre original de este fruto, es utilizado para bebidas porque pues es un fruto con jugo. Se caracteriza por tener mucho jugo y se extrae también de su interior fibras para crear gomas, ¿no? Gomas que también se masticaban, ¿no? Durante la época de la Nueva España. Estas gomas que pues eran utilizadas como precisamente para masticación, para mejorar el aliento, ¿no? A manera de chicle, ¿no? Que es el chicli o el cicli, que de ahí viene el término chicle, y que pues hoy en día mucha gente alrededor del mundo pues usa el chicle, ¿no? Estas gomas, precisamente con esos fines, ¿no? Como golosina,
pero sobre todo pues para estimular las glándulas salivales, mejorar el aliento y pues todos los procesos que tienen que ver con mantener fresca, ¿no?, la mucosa bucal. El siguiente alimento que México heredó al mundo es el muy afamado y valioso chile. Básicamente, junto con el maíz, el chile es uno de los íconos de la cultura mexicana. No se entendería la cultura y la cocina mexicana sin el chile. ¿Qué extranjero podría omitir el hecho de que gran parte de la comida mexicana es picante? Al mexicano, en general, eh, tiene un gran aprecio y un gusto por la comida picante. El chile, desde la época antigua de la náhuatl, se comía en todo tipo de platillos, pero también solo. Nuestros ancestros mordían y masticaban chile, ya sea asado o crudo, porque el chile tiene grandes propiedades, lo mismo curativas como reanimantes. El chile, tengo entendido, es uno de los alimentos, o quizás el alimento que más vitamina C tiene dentro de la gran gama de, de la, de la pirámide alimenticia. Entonces el chile mantenía fuertes los cuerpos de nuestros ancestros, los mantenía activos y sobre todo los mantenía sanos, porque la vitamina C es una de las vitaminas más importantes para la bioquímica humana. Entonces, chile, que viene del término chili, ¿no? El chile, pues, fue llevado a Europa y hoy por hoy, pues, es utilizado todo tipo de gran variedad de chiles, alrededor de 100 especies de chiles originarias de México, que son utilizadas en platillos de muy diversa índole y también para golosinas, ¿no? Estas gomas, ¿no? Estos platillos o golosinas enchiladas, ¿no? Pues justamente es algo característico de la cocina mexicana. Se dice que incluso el chile tenía usos bélicos cuando algunos guerreros les fallaba el arrojo, el valor, la valentía. Se dice que estos guerreros novatos se les recomendaba comer chile antes de iniciar la batalla y pues de ahí viene una de las frases también muy populares, coloquiales de nuestro haber mexicano cultural, que es el estar enchilado. Cuando alguien está enojado, se dice acá en México que está enchilado. Y pues viene justamente de ese origen, porque para agarrar valor en la batalla, algunos guerreros precisaban de comer chile en gran cantidad para tomar enjundia, tomar bravía y acometer en la batalla, entrar pues literalmente enchilado. Incluso en los códices podemos ver cómo hay chiles, ¿no? Íconos, ¿no? Glifos de chiles en muchos de los escudos o en muchos de los glifos de las volutas. El hablar enchilado o el poner chiles frente a los rostros de estos personajes en los códices representaba discusiones, ¿no? Pleitos. Poner un chile a manera de palabra significaba que la persona estaba profiriendo palabras quizás groserías o discutiendo. Entonces el chile es el alimento que representaba la ira, ¿no? Estas fuerzas desbocadas, descontroladas, que pues también tenían lo mismo un uso, como ya comenté, para la guerra, pero también para la oratoria o para todo este tipo de expresiones de reclamo. El chile era utilizado dentro de los códices para expresar encono o enojo. O incluso también para expresar el color de algunas cosas, el color rojo, ¿no?
el color colorado, que es prácticamente el color característico de los chiles. Eh, que aunque los hay verdes, los hay amarillos, el chile típicamente de la milpa azteca es el chile rojo. Bueno, el siguiente alimento que México heredó al mundo es conocido como el chipilín. Este chipilín, que es una de las hierbas también de los quelites, eh, es de una raíz muy ramificada, ¿no? Aunque su olor y su sabor es muy amargo o incluso un poco desagradable, pues se utiliza para mitigar ciertos sabores, ¿no? Para contrarrestar ciertos sabores. Durante la Nueva España el chipilín se utilizaba pues justamente con ese propósito, no tanto para darle sabor a los alimentos, sino para contrarrestar ciertos sabores a manera como de compenso, ¿no? El otro alimento que está en esta lista es la chirimilla o la chirimoya, ¿no? También esta pues es un alimento de un sabor muy tenue, muy suave, ¿no? Eh, pues la chirimoya es una especie de fruto que tiene semillas negras, ¿no? Una pulpa blanca, sabor muy agradable. Se utilizaba para elaborar jaleas, ¿no? Las famosas jaleas que pues derivaron hoy en día en las mermeladas. Esta chirimoya, ¿no? Muy famosa durante la Nueva España, pues tenía justamente esa utilidad. El siguiente alimento que México heredó al mundo es esta hierba muy, muy popular en la cocina mexicana llamada epazote. El epachutl es su nombre originario. Pues el epazotle o yepazotl también es otro de sus nombres. Es una hierba muy olorosa, ¿no? Es tanto de un sabor sabroso como un poco picante. Casi casi es utilizada como hierba de olor para sazonar los guisos, ¿no? Hoy en día el epazote pues es utilizado prácticamente en cualquier cocina de los hogares mexicanos, pero también pues allá el epazote en otros continentes pues tiene los mismos usos, ¿no? De sazonador, ¿no? Para diversos platillos. El epazote pues viene también de esos a colación, esos dichos o esas expresiones emotivas que pues algunos mexicanos aún conservan y que de hecho Walt Disney o las caricaturas han, han manifestado en algunos personajes pues que tienen con un raigambre mexicano, esta expresión de epa, 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 por ahí me parece que hay un personaje de las caricaturas que es un ratón, de momento no recuerdo el nombre, pero este ratón pues tiene ese grito de epa, epa, y este epa, epa es algo muy conocido dentro pues del vocabulario popular en muchos de los pueblos mexicanos. El epa pues viene justamente de esto del epazote, ¿no? Eh, eh, Específicamente porque se relaciona el epazote a esta expresión emotiva, pues de momento no queda clara, aunque pues se dice que esta expresión de epa epa era una expresión de celebración, porque el epazote justamente ya se agregaba cuando los platillos agarraban consistencia, ¿no? Era como aplaudir, ¿no? Celebrar de que ya se está logrando un guiso, ¿no? Entonces el grito de epa epa es cuando pues era el momento de agregar el epazote, porque pues se había cumplido el cometido de lograr el gran guiso. Bueno,
Otro platillo que México heredó al mundo, otro alimento, mejor dicho, son los escamoles, ¿no? Estos escamoles que vienen pues ya de origen animal, ¿no? Son estos huevecillos de las hormigas. Eh, Antes de su etapa larvaria, pues todos estos escamoles que son, pues se encuentran en los nidos de las hormigas, ¿no? Eh, claro que esto también no solamente es alimento humano, los escamoles también son alimento de muchos animales que se acercan a los nidos de las hormigas para consumir pues estos huevecillos, ¿no? Eh, eh, Se dice que pues estas larvas o estos huevos de hormiga sustituyen, ¿no? En buena parte las proteínas, ¿no? Que de común nosotros obtenemos del consumo de carne de animales como los cerdos, como las vacas o incluso los pescados, ¿no? Estos escamoles creo que deberían ser revalorizados hoy en día para mitigar esa explotación y esclavitud animal que representa la ganadería y que a mi forma de ver las cosas creo que ya no es justificable hoy por hoy con la tecnología y la gran vastedad de alimentos que todas las culturas del mundo han desarrollado y compartido entre sí, pues el sostener esa cultura de explotar y esclavizar animales para consumo. El escamol, ¿no? Podría ser una opción, aunque ciertamente la producción no es comparable, creo que sí podría ser una alternativa, ¿no? Inclusive, pues, se podría tener la buena costumbre dentro de los huertos, no solamente rurales, sino urbanos, pues el proveer a esta especie animal de insecto que es la hormiga, pues lugares propicios para pues que puedan eh, ellos producir estas huevas, estas larvas, ¿no? Que como ya comenté son altamente nutritivas en proteína. Bueno, el siguiente alimento que México heredó al mundo es el frijol. Este frijol, que también pues en algunos vocablos se llama ayacotli, ¿no? El frijol pues es una semilla mundialmente conocida también, se siembra frijol en muchas partes del mundo, desde en América prácticamente desde el cono sur, en Uruguay, hasta en Canadá, hay sembradíos de frijol. El frijol pues se puede preparar de muchas maneras, a manera pues machacado, ¿no? Que es dentro de la cocina mexicana es lo que llamamos los frijoles refritos, ¿no? Que son pues ya el guiso del frijol, de la semilla, que se embarra, ¿no? En maíz, en las tostadas o en tortillas duras, conocidas como tostadas, pero también en guisos y en caldos, ¿no? Dentro del ceremonial mexica existía una fiesta en honor a Tlaloc, cuyo nombre era Etzalcoalistli. Y Etzalcoalistli literalmente significa pues comer etzali o banquete de etzali. Y el etzali es un platillo mexica que consistía en un caldo hecho de los primeros brotes de la milpa, de los primeros frijoles, de los maíces tiernos, que se daban a mediados de junio. Entonces, este tzali, pues, llevaba justamente, pues, como uno de sus ingredientes principales, el frijol, ¿no? Igualmente, el frijol es un alimento muy importante, ¿no? Tiene gran cantidad de, de propiedades nutritivas. Sin embargo, pues, por prejuicios, ¿no? Prejuicios de la contracultura o subcultura, pues al frijol se le da una connotación negativa, ¿no? Se piensa que comer frijoles es sinónimo de pobreza, ¿no? Se piensa que comer frijoles es algo de lo cual
La gente se tiene que avergonzar cuando, si supiéramos que realmente el frijol es uno de los alimentos más saludables existentes en el planeta Tierra, pues nos daríamos cuenta que todas esas personas que ven mal eh, el promover el frijol como uno de los alimentos básicos o uno de los alimentos infaltables en las mesas, no solamente de México, sino del mundo, pues se darán cuenta que solamente alguien muy ignorante o muy desprovisto, quizás de sensibilidad, pues puede tomar al frijol como algo negativo, ¿no? Al contrario, de hecho, siendo honestos, el frijol es uno de los platillos, quizás, o semillas más fáciles de consumir, porque meramente el frijol es capaz de hacer caldos, sin necesidad de mayores ingredientes. En sí el frijol es un platillo en sí mismo. Bueno, otro de los alimentos que México dio al mundo y que en este caso viene de un origen no vegetal, sino animal, es el guajolote. Justamente el huecholot, este animal, esta ave, su carne, ¿no? Pues es muy preciada, es una ave doméstica dentro de la gran variedad de las aves consumibles con las cuales se alimentaban nuestros ancestros y cuyo nombre de toda esta gran variedad de aves es totolín, ¿no? Que es pues el plural de pájaros, totol. Pues bueno, la carne del guajolote es de muy buen sabor. En ciertas festividades de los pueblos acá en México, el guajolote pues es un platillo principal por encima del cerdo, ¿no? Por encima de las reses. Eh, su mero aspecto, ¿no? De esta cola redondeada, ¿no? Esas grandes plumajes en sus alas, pues lo hace una de las especies más vistosas, más icónicas de la cultura mexicana, ¿no? Es justamente el guajolote y todas estas especies, pues las que revisten la mesa de las fiestas navideñas, de la época decembrina, ¿no? La propia fiesta de Acción de Gracias en Estados Unidos, pues viene justamente de estos totolin, de estos guajolotes, también con las subespecies conocidas como pavos, pues de ahí viene toda esa familia de aves comestibles, pero que tienen un origen mexicano, ¿no? La carne del guajolote se prepara también con mole, ¿no? Con el mole, es algo muy típico en la cocina mexicana. Y pues bueno, sabemos que también el guajolote, dentro del léxico, dentro de el caló, ¿no? O el lenguaje coloquial del mexicano, pues el guajolote, al ser un ave que hace estos sonidos reverberantes, ruidosos y molestos, pues también se le conoce a la gente que es habladora o que es personas muy parlanchinas o quizás que gustan de hablar por hablar para envolver y enrolar a las personas, pues se les conoce como guajolotes, ¿no? Dentro de la tradición mexicanista, pues cuando a alguien se le refiere con el término de guajolote, pues se le está haciendo ver de que pues está pecando o está abusando de la presunción de la palabra. Bueno, el siguiente alimento que México heredó al mundo es la guanábana. Esta guanábana, que viene pues de estos árboles grandes, ¿no? Es un fruto muy jugoso, ¿no? Principalmente se utiliza para hacer bebidas refrescantes. Eh, Particularmente la guanábana es una de mis frutas favoritas. La puedo comer eh, de cualquier manera, ¿no? Ya sea en las jaleas, ya sea en bebida, ya sea directamente de ahí de la cáscara. Es muy similar al melón, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Una especie de piña, ¿no? Bueno, la guanábana es muy conocida en México, es muy popular, pero en otros países es conocida como un alimento exótico, ¿no? La guanábana llega incluso a valer
eh, eh, pues tiene costos en otros países fuera del rango de la franja intertropical a la cual pertenece México, pues se llega a vender en platillos carísimos, ¿no? En países de Europa, del lejano oriente, la guanábana es un alimento exótico. Sin embargo, la guanábana también se sabe que, independientemente de su sabor fascinante y yo diría que adictivo, porque es muy dulce, es muy sabrosa la guanábana, eh, también tiene propiedades curativas. Se sabe que la guanábana previene ciertos tipos de cánceres. En fin, la guanábana es un alimento exquisito que se dice incluso Moctezuma, nuestro gran Moctezuma, nuestro ancestro, gran señor Moctezuma Xocoyotzin, tenía la costumbre de comer guanábana combinada con hielo que le traían del Ajusco o del Popo. Las primeras nieves, las nieves de sabores, fueron inventadas por Moctezuma. Esto es un rasgo poco conocido. Moctezuma también tenía ingenio para la cocina. Se dice que él sugería a sus cocineras platillos que él inventaba. No de embalde está esa leyenda del pescado de Moctezuma, que se le traía del Aguayat, de lo que es el Golfo de México, aunque se sabe que en realidad pues, eran criaderos de especies del Golfo que se reproducían en piletas a lo largo del camino desde el Golfo hasta Tenochtitlán. Pero bueno, Moctezuma, uno de sus postres favoritos, era la nieve de guanábana. Y la nieve la hacía pues justamente machacando, ¿no? En la pulpa, la carne de la guanábana, y combinándola con nieve en las épocas invernales, nieve que le traían sus emisarios, ya sea de la cumbre del Popo o del propio Ajusco, cuando pues en ciertas épocas acá en Ciudad de México, esta gran cumbre del Ajusco se cubre de nieve, de toda eh, agua congelada durante los fríos más crudos que de vez en vez se repiten acá en la Ciudad de México. Entonces, pues bueno, ahí queda ese comentario. Eh, la nieve de guanábana y en sí las nieves de frutas son un invento de Moctezuma, y se sabe que pues muchas de estas frutas deliciosas y exquisitas mexicanas, pues al día de hoy se reproducen como nieves de sabores. Pero eso es una aportación de las muchas que nuestro ancestro Moctezuma dio al mundo. Y aprovecho aquí para saludar a unos queridos amigos que conllevan esa tradición de seguir haciendo las nieves a la forma azteca, ¿no? Las nieves de los frutos mexicanos, que es la familia de las nieves teposteco. Esto no es un comercial, pero bueno, las nieves teposteco, que son mundialmente famosos también y que son unas nieves muy conocidas acá en el sur de la ciudad y en la zona de Morelos, Cuernavaca, pues justamente vienen de esta familia, las teposnieves, que conservan esa tradición y que pues yo tengo el gusto de pues tenerlos como grandes amigos. Bueno, el siguiente alimento que, que México dio al mundo es la jícama, ¿no? Esta que es es una raíz propiamente, pero tiene altas cantidades de agua, por lo cual pues se extrae de la jícama jugo, ¿no? También es considerada como una fruta. Es un alimento realmente, yo lo diría, extraño. Por lo general se come crudo, ¿no? En México, y nuestros ancestros tenían la costumbre de comerlo con sal, con tequesquite, que es este sedimento que se daba en el fondo del lago de Texcoco, que como bien saben, el lago de Texcoco era un lago salino. Básicamente era un acceso, un brazo de mar, de agua de mar, que se quedó atrapada en el centro de México. Bueno, el tequesquito es ese sedimento salino que se utilizaba como sal
y que se le aplicaba a la jícama. Hoy en día los mexicanos seguimos haciendo eso. A la jícama la comemos en rebanadas y se le agrega sal, ¿no? Esta raíz pues viene también pues del término catzotl. Catzotl es el nombre de la jícama y catzotl puede traducirse como raíz de la cual emana agua o emana jugo, ¿no? Bueno, otro alimento que México dio al mundo es el célebre jitomate, shitomatl o shitomame, ¿no? También como se le nombra en algunos vocablos o variantes del náhuatl. Y dentro del tomate, shitomatl, hay más variedades por tamaño, por color. Hay uno que es el mil tomate o mil tomatl, que es el jitomate que nace directamente en la milpa, ¿no? Por eso pues viene con ese prefijo mil, mili, que es la milpa, ¿no? De la que se siembra junto con el maíz, nuestro sagrado semilla, eh, regalo de Quetzalcóatl, que también lleva el nombre de Tlaoli. Entonces el tomate en su gran variedad, ¿no? De diferentes tamaños, colores, diferentes procedencias. Hay algunos que son directamente nacidos en los cerros, otros que son sembrados en la milpa. Pues bueno, pueden venir en color amarillo, en color verde, colores colorados, eh, algunos más alargados y otros más redondeados. Toda esta familia del tomate que pues se puede expresar con el término de isguatomatl, ¿no? Que es toda la variedad de tomates, pues justamente es lo que al inicio de esta clase yo comentaba. El tomate hoy por hoy es uno de los ingredientes básicos de la cocina europea, ¿no? La salsa de tomate, ¿no? Que es la capsut, muy común en Estados Unidos y en Europa. Prácticamente la capsut va agregada a todo tipo de golosinas, botanas, ¿no? Ensaladas, pues es gracias al tomate de nuestros padres aztecas. La propia pizza, como ya lo comenté, la pizza italiana no existiría sin el tomate de nuestros padres aztecas. La sopa de tomate, en fin. Eh, Creo que el tomate es uno de los alimentos que más usos se le da dentro de la cocina mundial y que a su vez también nuestros ancestros utilizaban grandemente en la cocina de Tenochtitlán, ¿no? Bueno, otro alimento que México dio al mundo, pues es el maguey. El maguey, que es prácticamente la planta o una de las plantas icónicas de nuestra cultura mexicana. Yo me atrevería a decir, junto con el nopal, el maguey y el nopal son prácticamente las dos plantas que nos dan identidad a los mexicanos, ¿no? El propio nombre de nuestro gran señor Huitzilopochtli, su nombre terrenal, como ya lo he comentado en otras clases, era Mexictli, y Mexictli justamente se refiere al centro de los magueyes, a este corazón del maguey, el quiote, que una vez que crece en dirección al sol, florece y es el momento de la muerte florida del maguey. El maguey, que en náhuatl se dice metl, de ahí viene justamente el término mexictli, que derivó justamente en la palabra mexica, que es justamente quien dio eh, el origen a la palabra México o México, que es el nombre de nuestra nación. Entonces, pues bueno, del maguey pues se puede aprovechar todo. Del maguey se pueden sacar fibras para crear cuerdas, sogas. Del maguey se pueden utilizar sus pencas para utilizarlos como materiales de construcción, para hacer techados. Del maguey se puede extraer aguamiel que se convierte en el pulque, el teocli, ¿no? Esta bebida sagrada que aunque ciertamente tiene efectos embriagantes, también es un alimento si se consume en las cantidades adecuadas
y que se utilizaba en muy diversas ceremonias y para muchos fines espirituales. El maguey también se puede asar, ¿no? Ciertas partes de su tallo, ¿no? Se pueden comer, inclusive se pueden hacer dulces, ¿no? Azucarados, cristalizados con el maguey. En fin, el maguey eh, es una planta que prácticamente eh, es utilizada desde la antigüedad para el sustento humano, porque como ya dije, el maguey lo mismo es un alimento que un material para construcción, es una planta que nos permite crear fibras, telas, eh, es una planta de la cual se pueden extraer es, pues sus líquidos para crear aguamiel, pulque, en fin. Es el maguey prácticamente una de las plantas sagradas sobre la tierra, no solamente porque nuestros ancestros le daban esa alta estima, de acuerdo pues a la tradición de Mexictli, el nombre atávico sagrado del Huitzilopochtli aquí en la tierra, sino porque del maguey pues prácticamente podemos extraer muchos productos, alimentos que hacen posible pues el sustento humano. Ahora bien, el maguey también es una de las plantas que más oxígeno proveen al mundo, ¿no? Por eso los sembradíos, las milpas, nuestros ancestros las delimitaban con maguey. Hoy en día esa costumbre sigue existiendo en los pueblos de México. Las parcelas, las hectáreas, los terrenos destinados a la siembra de alimentos son bordeados, o su lindero está lleno de magueyes, porque el maguey, aparte de ser una barrera natural contra depredadores como coyotes, conejos, jabalíes, etcétera, provee oxígeno. El maguey es una planta que produce gran cantidad de oxígeno. Entonces, al sembrar maguey en el perímetro de los terrenos de la milpa, pues se garantizaba que la cosecha fuera abundante por esa gran cantidad de oxígeno que aportaba el maguey. Entonces el maguey también es una de las soluciones para el cuidado del medio ambiente. Tengo entendido que incluso un maguey produce más oxígeno que un árbol grande. Entonces, pues el maguey no solamente es una planta hermosísima, altamente sagrada y muy útil, es una planta que colabora con el mantenimiento del ambiente y pues el mundo actual debería revalorar la importancia del maguey. Bueno, pues el otro alimento, como ya lo dije, es el maíz. Ya no me voy a detener en el maíz, no porque no sea importante, sino porque del maíz podríamos hablar no solamente horas, días enteros de la importancia del maíz. Pero bueno, al inicio de esta transmisión ya comenté que el alimento más importante que México heredó al mundo, por encima de estos otros que estoy comentando, que son igualmente importantes, pues es el maíz. Simplemente voy a puntualizar algo. Gracias al maíz, hoy por hoy existen 7.000 millones de habitantes en este mundo. El maíz hizo posible que la humanidad venciera al hambre. El maíz ha salvado a la humanidad y es el maíz, invento de nuestros ancestros mexicanos, lo que va a salvar a la humanidad del futuro. La garantía alimentaria de la humanidad es gracias al maíz. De ese tamaño es la importancia del maíz. Al margen de que el maíz, como ya comenté, es un superalimento, es el alimento que más se cosecha y consume en el mundo, por encima del arroz, por encima del trigo. Lo que más se cosecha en el mundo hoy por hoy es maíz, y el maíz es utilizado para todo tipo de productos alimenticios y subproductos, ¿no? La amplia gama de posibilidades que nos da el maíz es prácticamente infinita, eh, tanto en su forma de, pues de manipulación, como en su forma interna, estructural, molecular y genética.
el maíz transgénico es posible, pues justamente porque el maíz es un invento humano. El maíz es una planta artificial. El maíz no es una planta natural de la tierra. El maíz es un invento de nuestros ancestros del antiguo náhuatl, es un invento de los antiguos mexicanos. Esta planta, este cereal, fue inventado hace 8000 años en estas tierras que hoy llamamos México. Y pues el maíz eh, es justamente lo que ha logrado pues este crecimiento exponencial de la población humana, porque el maíz ha logrado sostener civilizaciones enteras, sociedades enteras, y la prueba de ello es la cultura madre de la náhuatl. Hace 8000 años surgió la cultura madre de la náhuatl justamente gracias al invento del maíz, ¿no? Entonces, nosotros los humanos somos los guardianes del maíz. El día que la humanidad deje de existir y esa decisión pasará por nuestros dioses, ese día también se va a extinguir el maíz. El maíz necesita de la intervención humana para seguirse reproduciendo. Si algún día deja de haber humanos, ese mismo día el maíz va a desaparecer, porque no habrá quien lo siembre. Entonces ahí viene ese término de que somos hombres y mujeres de maíz, porque el maíz es nuestro alimento natural como humanos, es el alimento que inventamos nosotros mismos como humanidad, pero a su vez nosotros somos los que hacemos posible que el maíz subsista aquí en la tierra. Bueno, el siguiente alimento que México heredó al mundo dentro de esta lista es el mamey. El mamey es otro de los pues frutos que personalmente más me gustan, aunque ciertamente pues el mamey pues viene justamente de estas tierras tropicales, ¿no? Pues al final en Anáhuac hay que entender que todo lo que era esta parte del mundo, desde el Caribe, ¿no?, hasta el Océano Pacífico, todo eso pues era parte de la gran cultura del Anáhuac, ¿no? El Anáhuac no solamente se limitaba al centro de México, sino que llegaba hasta el Caribe, ¿no? En algún momento las Antillas, la propia Cuba, Centroamérica, fueron parte de México. En algún punto, durante su etapa virreinal, pero también en algún punto de su etapa independiente, esas partes pertenecían a México. Entonces, bueno, el mamey, que es este fruto ovalado, ¿no? Cuyo interior pues es su carne, es suave y de un color llameante, ¿no? Rojizo, muy dulce, ¿no? Su semilla o su hueso es de un tamaño considerable, ¿no? También el mamey se utiliza para productos aromáticos, ¿no? De la corteza del mamey se extraen esencias, ¿no?, para crear perfumes. Actualmente el mamey, el uso común que la gente le da, pues es para elaborar licuados, ¿no? Estas rodajas de mamey que se mezclan en la licuadora con leche de vaca, para generar estos deliciosos licuados que millones de mexicanos desayunan, ¿no?, diariamente. Bueno, el siguiente alimento que México dio al mundo es el nanche, ¿no?, que viene de un arbolito semejante al limón, ¿no? De flores amarillas, ¿no?, de flores muy vistosas. Este nanche, que también es como una especie de ciruelo, ¿no?, por decirlo de alguna manera, tiene una forma de cereza también, ¿no? Nuestros ancestros secaban este nanche, lo hacían polvo, ¿no?, y ese polvo lo untaban en úlceras, en heridas, ¿no?, al igual que el aguacate tenía esas propiedades benignas para la piel.
Sin embargo, pues como tal es un fruto comestible, ¿no? Esta fruta o xocot, ¿no? Que también es el término general para hablar de las frutas, pues sobre todo viene pues de la zona de la Huasteca, ¿no? Que es la parte noreste respecto de la posición de Tenochtitlan. Bueno, el siguiente alimento que México heredó al mundo es el nopal, como ya lo dije, junto con el maguey. Quizás el nopal son las dos plantas eh, más icónicas de nuestra nación. Tan es así que el nopal está en el escudo de nuestro lábaro patrio, el escudo nacional mexicano. Tiene un nopal allí en el centro, donde se posa la gran águila que representa a nuestro dios sol. Bueno, el nopal en realidad pues es un arbolillo, ¿no? Eh, eh, que pues tiene pues esas formas aplanadas, ¿no? Y al mismo tiempo rugosas, eh, de la cual pues brotan tunas, estos frutos también que son propiedad del nopal, y de la cual pues brotan a su vez estas muy llamativas y hermosas flores, eh, que son nopalzochin, o xiunopalzochin, que también como se le conoce a estas flores que brotan del nopal, y que son flores hermosas, en lo particular son de las flores que más me gustan a mí, pero el nopal como tal, pues es un alimento que pues se utiliza de muy diversas formas, ¿no? Desde jugos, ¿no? Se puede hacer jugo de nopal, se puede comer asado, ¿no? Como si fuera un filete, ¿no? También se puede utilizar en forma de ungüento, ¿no? Para sazonar algunos alimentos, el corazón de nopal, ¿no? Que es este centro de la penca o la hoja de nopal, muy suave, que se utiliza pues también para platillos en forma de tacos, en fin, al igual que el maguey, al igual que el maguey, el nopal también puede ser utilizado para la industria de la fabricación de materiales. Hoy se sabe que el nopal pues, es utilizado en la industria para crear ciertas fibras, ¿no? Inclusive también se ha visto la posibilidad de utilizar el nopal como sustituto de los cueros o las pieles animales, ¿no? Eh, en fin, las posibilidades del nopal, tanto cual como alimento, como materia prima para productos industriales, pues el mundo está descubriendo infinitas posibilidades al respecto del nopal o nopali, que es su nombre originario, ¿no? Y que pues desde luego es una de las plantas más representativas de México. Tan es así que, como ya lo dije, pues sin el nopal, pues simplemente el escudo mexicano estaría incompleto. El nopal, que ciertamente es una planta más típica del centro de México, a su vez representaba el eje cósmico, ya digo para que no quede duda, la importancia del nopal también era por el simbolismo sagrado, la planta del nopal, el arbolillo del nopal, todas estas tunas rojas, ¿no? Que son justamente la representación de los corazones de las personas que se alinean con el corazón del universo. El nopal es la planta sagrada con la que representaban los mexicas al eje cósmico que unía a todos los planos celestiales con los planos del inframundo y la tierra, y ese eje cósmico era el que alineaba en un solo conducto de ida y vuelta todos los corazones de los planos superiores e inferiores, junto con los corazones de las personas. Es decir, en el momento sagrado en el que el águila se para sobre el nopal, es la metáfora del momento en el que el sol se conecta con el centro del cielo y el sol se convierte en el corazón del cielo que alinea el corazón del universo con el corazón de la tierra, que es el maíz, con el corazón del inframundo y con el corazón de las personas. Por eso la tuna también representaba el corazón de las personas, porque nosotros estamos justamente sobre ese gran nopal, que es el mundo terrenal, y justamente hay un códice
donde toda la genealogía de los reyes y emperadores mexicas, también nombrados Hueytlatoani, están dibujados a manera de su árbol genealógico, a manera de un nopal, y en cada penca y bifurcación del nopal están justamente esos linajes reinantes de los Hueytlatoani mexicas, y que este códice pues lleva el nombre de, si mal no recuerdo, de nopal genealógico de la Casa Real de Tenochtitlán. Bueno, otro de los alimentos que México heredó al mundo es la pitahaya, o pitaya, también como se le pronuncia. Esta es pues un fruto agridulce, ¿no? Pues también es comparado con un término que definía parte del temperamento de los mexicas, xoconostle, ¿no? Xoconostle, que viene justamente de esa cualidad agridulce que caracterizaba al pueblo mexica. Bueno, esta pitahaya, que es pues justamente este fruto de estas cactáceas, ¿no? Que pues por dentro pues tiene una cáscara dura, ¿no? Una envoltura dura, pero por dentro pues un contenido o un néctar casi cristalino, muy suave, ¿no? Con este pues sabor agridulce, y pues era utilizado también por nuestros ancestros como un potente antiescorbótico, ¿no? Eh, Aunque también pues se dice que su consumo se moderaba porque tenía pues a veces efectos eh, no perjudiciales, pero que alteraban los estados de ánimo, y hacían pasar a la gente a episodios súbitos de euforia, ¿no? Bueno, el siguiente alimento que México heredó del mundo es el tejocote, este fruto, ¿no? Que es muy popular durante las fiestas decembrinas, las posadas, el tejocote, que es uno de los ingredientes infaltables en el ponche navideño, ¿no? Hay que recordar que nuestros ancestros mexicas, nuestros ancestros indígenas del antiguo Anáhuac, pues ya festejaban sus propias navidades, al margen de la actual Navidad cristiana. Como ya comenté en algunas otras clases, en Tenochtitlan los mexicas en diciembre también festejaban su propia Navidad, el nacimiento de Huitzilopochtli, justamente en los días en torno al solsticio de invierno. Entonces los ancestros celebraban el nacimiento de Huitzilopochtli en las mismas fechas que la Iglesia Romana Católica celebra el nacimiento de Cristo. Y esto pues ya, como ya lo comenté, esta coincidencia pues obedece a que realmente la Iglesia Romana original pues tenía un culto solar, que después, al adoptar el cristianismo, trasladó el culto solar del sol invictus, del sol de invierno, el sol solsticial, con el nacimiento de Cristo, sin que realmente se tenga certeza de que Cristo haya nacido en diciembre, cuando según algunas fuentes judeocristianas o del Antiguo Testamento se sabe o se cree o se intuye que Cristo en realidad nació en septiembre. Pero bueno, eso es algo que ya comenté en otra clase. A lo que yo quiero llegar es que pues nuestros ancestros mexicanos, nuestros padres aztecas, pues ya celebraban sus propias fiestas navideñas en honor a Huitzilopochtli. Hacían estas posadas, no con la figura de José y María, sino con la figura del niño sol, que era presentado en todos los barrios, y que en una procesión solemne se iba cargando la figura del niño Dios, del niño Huitzilopochtli, con el heraldo de Painal, el dios emisario de Huitzilopochtli, y se invitaba a la gente todo tipo de alimentos y manjares, entre ellos estos brebajes hechos con frutas de la temporada, entre ellas el tejocote. Entonces el ponche navideño que nosotros hoy en día tomamos en México
durante las posadas decembrinas, pues tiene un origen justamente azteca. Entonces el tejocote, que son una especie de manzanillas, de pequeñas manzanitas, ¿no? Este, eh, pues tiene diferentes coloraciones, algunas pueden ser oscuras, otras anaranjadas, eh, en fin, pero pues es utilizada más para infusiones o bebidas, ¿no? Porque al gusto el tejocote es muy pastoso, ¿no? Incluso es un poquito difícil de digerir. Bueno, el siguiente alimento que México heredó al mundo, y que ya también comenté al inicio de esta transmisión, es la vainilla. Sin la vainilla, la verdad, la mitad de las sonrisas y momentos alegres del mundo quizás jamás hubieran sucedido. El sabor vainilla es un sabor que alegra el corazón. Definitivamente, junto con el chocolate, la vainilla es un sabor de los más agradables que pueden existir sobre este mundo actual, en este plano. La vainilla utilizada como sabor para diferentes tipos de postres, dígase helados, pasteles, tartas, en fin. La vainilla es uno de los alimentos que México dio al mundo. La vainilla principalmente se utilizaba en la zona de las costas, ¿no? En la actual zona de nuestros hermanos de la comunidad totonaca, y en Tenochtitlan se sembraba en algunas partes de la ribera salina esta vainilla, ¿no? Sin embargo, es más abundante, como ya lo dije, en los bosques del actual estado de Veracruz, que es todo el litoral del Golfo de México, ¿no? Entonces, esta bebida que se hacía de vainilla, ¿no? Que también llevaba el nombre de mecazóchil, ¿no? Esta bebida aderezada con cacao, con achiote, chile y vainilla, ¿no? Disueltas en agua, que se tomaban pues para para como ya lo comenté, para elevar los ánimos, para reanimar el cuerpo, ¿no? Pero también pues para cuestiones de mantener sano, ¿no? El sistema urinario, ¿no? El sistema renal, porque esta combinación de vainilla, cacao, chile, achiote, pues tenía esa función también. Entonces, pues bueno, con la vainilla sabemos que la alta repostería internacional, pues uno de sus sabores es justamente predilecto es la vainilla. No nos vayamos tan lejos, si vamos a cualquier heladería, si vamos a cualquier restaurante, no importando sea un restaurante pues, de categoría muy humilde o de alta categoría, o en cualquier establecimiento de comida rápida, al momento de pedir un helado, al momento de pedir un postre, es casi obligatorio que se nos ofrezcan dos sabores, vainilla o chocolate. Entonces, de ese tamaño es la aportación de México al mundo. Dos de los sabores eh, más queridos por la humanidad, el chocolate y la vainilla, pues son justamente herencia de nuestros padres aztecas, herencia del primer México, del México antiguo. Por tanto, pues hay mucho por el cual sentirnos orgullosos como mexicanos, y pues en esta clase pues estamos abordando pues justamente esa parte, ¿no? Los alimentos que nuestros ancestros perfeccionaron, enriquecieron, domesticaron y lograron producir para bienestar de la humanidad. Bueno, otro de los alimentos que México heredó al mundo, ya de esta lista que está por terminar, es la yuca. La yuca, pues es una especie como eh, pues bueno, es como una fécula, ¿no? Eh,
de estas se hacen pues también zumos, ¿no? Licuados. eh, También en algunos lugares se hacen caldos. He sabido de que de la yuca se hacen caldos curativos, ¿no? Eh, También pues de su hoja, de donde proviene, pues se pueden hacer fibras, ¿no? Incluso de más resistencia que el propio cáñamo. En fin, pues bueno, esta fruta, ¿no? Esta yuca es muy ambicionada también por los animales, ¿no? Se dice que pues es parte de la alimentación de algunas especies de conejos, liebres, ¿no? De roedores. Entonces eh, era pues quizás uno de los productos que me atrevo a decir pues se utilizaba para atraer presas, ¿no? Atraer presas porque pues era un alimento que también era muy buscado por los animales silvestres. De la yuca se pueden destilar ciertos tipos de grasas naturales muy benéficas que también se pueden utilizar para cocer alimentos. Y pues bueno, finalmente, al final de esta lista, que ordené por orden alfabético, de los alimentos que México dio al mundo, se encuentra el zapote, ¿no? Este zapote, que como ya dije, eh, eh, es parte de estas frutas exóticas mexicanas, ¿no? Que son pues irresistibles al paladar, ¿no? Del zapote también se pueden elaborar merengues, ¿no? Dulces, ¿no? De consistencia, vamos a decirlo así, cremosa, ¿no? El zapote pues tiene una cáscara delicadísima, ¿no? Básicamente pues puede ser comida sin ningún problema con todo y la cáscara que también tiene algunas propiedades nutritivas, puede batirse, ¿no? Y servirse como camas eh, para otros platillos. En fin, el zapote es un alimento muy noble, pues, o sea, es muy maleable, por decirlo de alguna manera. Eh, y pues sus coloraciones, que son por lo general oscuras, ¿no? Pues también dan esa, es- ese- esa imagen de, de ser un alimento, pues completamente, por decirlo de alguna manera, eh, eh, excéntrico, ¿no? Porque pues la coloración también dentro de la cocina y gastronomía y el arte culinario ancestral, pues se basaba también mucho en los colores. Hemos visto que en la cocina mexicana prácticamente existen platillos de todas las tonalidades. En México, en sus 32 estados, desde la frontera norte hasta la frontera sur, podemos encontrar platillos completamente de color negro, platillos completamente de color azul, de color rojo, de color amarillo, de color verde. Eso, pues prácticamente, sin ser un gran conocedor de la comida internacional, eh, eso no existe en otra parte del mundo. La cultura de la cocina mexicana no solamente se basa en la gran variedad de sabores y presentaciones y calidades nutritivas, sino que también la coloración, el consumir alimentos completamente, o platillos, mejor dicho, completamente rojos, ¿no? Guisos completamente negros, completamente azules, también tenía esos propósitos de transmitir un mensaje. ¿Por qué? Porque eran servidos en ceremonias sagradas, ofrecidas a las deidades, a los guardianes visibles e invisibles de la naturaleza, porque cada color expresaba un rumbo del universo o expresaba una cualidad del mundo natural.
Entonces la comida, nuestros ancestros también era una forma de comunicarse con el universo. Esto definitivamente es algo que quizás eh, pues no está del todo comprendido por otros pueblos que han adoptado los alimentos, los ingredientes mexicanos para acrecentar y enriquecer sus cocinas, ¿no? Entonces, pues bueno, el zapote es justamente un claro ejemplo de lo que estoy diciendo. Y pues con esto terminamos esta clase número 41. Agradezco a las personas que siguen aquí conectadas, atentas al desarrollo de esta transmisión. De igual manera, pues agradezco a todas las personas que en el futuro verán este video, esperando que el audio, el video hayan sido buenos y que sobre todo la información aquí que un servidor ofrece, pues haya sido y que sea de mucha utilidad. Desde luego agradezco las aportaciones, comentarios, sugerencias al respecto de este tema, de los alimentos que México dio al mundo, porque estoy seguro que estos 31 alimentos o estos 30 alimentos que acompañan al maíz, el rey de los alimentos, seguramente la lista es más grande, ¿no? Sin embargo, pues esta lista que yo aquí ofrezco, pues es prácticamente lo que yo considero la lista principal, no queriendo decir que no existan otros alimentos que por desconocimiento de un servidor o por cuestiones de economía del tiempo, para no alargar este video, pues quedaron omitidos. Entonces agradecería que las personas que están aquí participando de esta clase, pues si saben de algún alimento que México heredó al mundo y que no fue mencionado en esta lista, pues me lo hagan saber y con todo gusto pues lo agregaremos en nuestra relación para próximas pláticas o simplemente pues para pues no dejar de voltear a ver ningún alimento, porque pues al final todo lo que brota de la tierra son regalos del universo. Pues bueno, cerremos nuestra clase del día de hoy, 16 de noviembre del año 2025, que corresponde a un día 2 venado del mes o veintena mexica quecholi de este año 5140 del signo 13 casa, con nuestra acostumbrada frase edificante, legado de Tenochtitlan, y que reza que la tierra será como sean las personas. Y esto dicho en el idioma de nuestros ancestros es Tlaticpac Toquixtin Tíes. Esta frase siempre la utilizamos para cerrar nuestras clases porque creo que resume de manera perfecta toda la sabiduría de Tenochtitlan. No importa en qué campo del saber, la matemática, la medicina, la astronomía, la gastronomía, eh, la política, en fin. Al final de cuentas, la Tierra, el lugar donde habitamos, se parece a nosotros, porque somos nosotros justamente ese medio entre la divinidad y el mundo terrenal para cumplir el propósito o el plan divino. Somos nosotros las personas los que nos encargamos de continuar con el legado y la perfección de la creación o la destrucción de la misma. Por tanto, si nosotros aquilatamos y verdaderamente valoramos el conocimiento y la gran cultura que nos heredaron nuestros padres aztecas, yo estoy seguro que haremos de México un mejor lugar. Un país no solamente próspero económicamente, sino verdaderamente un lugar, un lugar feliz en el mundo, porque todos estos sabores, todos estos colores, todas estas bellas creencias y tradiciones de nuestros padres aztecas, de los antiguos mexicanos, pues realmente nos hacen mucha falta en el México de hoy, que como sabemos, aunque nuestra gran nación tiene mucho por dar al mundo
y que es hoy por hoy una nación muy respetada, pues también como sociedad adolecemos de muchas cosas y pasamos por momentos difíciles en el acontecer actual, y que creo que ese sabor de la vainilla, ese mamey, esa guanábana, esos sabores y texturas de nuestra cocina mexicana, al llevarnos a nuestro paladar, pues también alegran nuestro corazón. Entonces, por donde le veamos, nuestros ancestros, nuestros padres aztecas, eh, encarnaban esta frase, Tlatic Toquistinties, la tierra será como sean los hombres. Y ellos, al ser hombres que valoraban los regalos de la tierra, pues en automático eran hombres prósperos, eran hombres y mujeres fértiles, fecundos, porque así era la tierra en la que vivían, y al ser ellos el reflejo de esa tierra, la tierra agradecía con más y más bondades. Bueno, pues hasta aquí la clase. Estamos próximos a dar un nuevo taller acerca de calendárica, ya estaré avisándoles, y también pues estaremos haciendo algunas publicaciones y editoriales del resumen de estas clases, algunos libros y folletos que vamos a producir, pero pues esto es un pequeño adelanto, ya en su momento daremos el aviso oficial. Nos vemos hasta la próxima, muchas gracias, Ometeo.